Padre amado, gracias por este precioso día, Abba, el cual presentamos este Sidur para que tu nombre sea glorificado, Padre eterno. En el Shem Gadol de Yahshua HaMashiach, amén, amén. Amén. Entonces vamos a la segunda carta de Corintios, y antes de la segunda carta de Corintios vamos a mostrar en relación a Corintios, en este caso, como nosotros vamos a hacer estudio progresivo de las cartas, vamos a hablar primero del lugar. ¿Qué implicación tiene el lugar de los lugares donde Shaul visitó, valga la redundancia, o donde escribió las cartas, y en razón a qué fueron redactadas? Amén. Porque sabemos que las cartas son escritas a un pueblo específico. Amén. Entonces, la primera y la segunda carta de Corintios fue escrita en el año 52. Amén. Sin embargo, Shaul estuvo en Corintios la primera vez en el año 50. Perdón, la Keilah fue constituida en el año 50. Shaul visita Corintio en el año 51 y luego envía las cartas en el año 52. Amén. Entonces, ¿qué es Corinto? Corinto, en el tiempo de Shaul. Corinto fue una ciudad griega, helenística y romana situada en el istmo que une la Grecia continental con el Peloponeso, rodeada de fértiles llanuras, dotada de manantiales naturales. La antigua Corinto era un centro de comercio, tenía flotas navales y pues participó en varias guerras. Amén. En la época romana, Corintio fue una importante colonia y durante más de un milenio rara vez dejó de ser el centro de atención. Amén. El apóstol o el Shaliach Shaul visitó esa ciudad en el año 51 después de Mashiach. Hoy en día la antigua ciudad está en ruinas, pero aún se conserva el impresionante templo dedicado al dios pagano Apolo. Amén. Entonces, el saludo de Shaul en sus cartas están dirigidas a los expatriados de la casa de Israel que están en Corintio, y también incluye a los que reconocían al Mesías en ese lugar y se congregaba con ellos, o se congregaban entre ellos. Amén. Entonces se trata de personas que ya conocían la obra de Mashiach, y dentro de ellos estaba la casa de Israel, que son las 10 tribus que estaban dispersas. Entonces Corintios es Corintiyah, que es los expatriados de la casa de Israel que están en Corintios. Amén. Entonces el significado de Corintios es importante que lo entendamos, porque era un lugar donde había fornicación. Amén. Entonces, ¿qué significa Corintio en la Biblia? Corintio tenía fama de tener una moral relajada. De hecho, el manual bíblico Holman señala que los griegos habían inventado una palabra para describir una vida inmoral que se llama corintianizar. En Corinto, Pablo, Shaul, conoce a Priscila y Aquila, eso lo vamos a ver más tarde en Hechos, compañero fabricante de tiendas, y se queda con ellos mientras realizaba su labor pues misionera, como dice aquí. El nombre hace referencia a un tipo específico de cuero, a una ciudad romana infamemente repleta de vicios. En el tiempo de los romanos, Corintio era una ciudad de riqueza, lujo e inmoralidad. No tenía rival como una ciudad de vicio.
vivir como un corintio significaba vivir una vida de libertinaje y corrupción. Se acostumbraba ver a un corintio llegar borracho a un escenario. Los habitantes eran devotos a la adoración de Poseidón porque muchas de sus riquezas provenían del mar, pero su mayor devoción era a Afrodita, la diosa del amor de ellos, ¿no? Su templo en el Acrocorinto tenía más de 1000, no sé qué es eso, sacerdotisas del vicio que no se encontraban en otros templos de Grecia. Atraía adoradores de todo el mundo antiguo y los juegos, como los Juegos Olímpicos, todas esas cosas vienen de esa época. Entonces era una ciudad de fornicación, donde había adoración, idolatría y pues todo tipo de vicio. Entonces dice el periodo romano, en el año 46 después de Mashiach, Julio César decidió reconstruir la ciudad y envió una colonia de veteranos a hombres libres, colonia Julia Corintia y colonia Juli Corinto, colonia Augusta. Según las diferentes inscripciones, la ciudad se recupera en el año 44 después de Mashiach, cuando Pablo de Tarso la visitó en el siglo I. Era una ciudad importante, capital de la provincia de Acaya y residencia del procónsul Acaya Junius Gallo. Shaul de Tarso fundó un grupo de cristianos, dice aquí, en el año 50, al cual dirigió sus epístolas. En el siglo II fue visitada por Pausanias y tenía numerosos edificios, amén, etcétera. Entonces en Corintio está el santuario de Hera. Hera es la mujer de Zeus. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Entonces el templo también de Poseidón y el templo de Apolo. Todas estas cosas están dentro de esta ciudad, amén. Entonces, en la primera carta de Shaul inicia con agradecimiento al Todopoderoso por los dones espirituales que el Eterno nos ha dado a través del Ruach HaKodesh. También en la exhortación a permanecer unidos en el amor de Mashiach, ya que había una notable división. Amén. El otro punto era reconocer al Ruach que hemos recibido, trabajar en la obra de Mashiach y la importancia de los dones espirituales. Los problemas que en ese lugar se mantenían y él los exhortaba a que no hicieran lo que comúnmente se realizaba en ese lugar. ¿Cuáles eran esos problemas? Problemas inmorales, acusaciones entre hermanos, problemas matrimoniales, sacrificio a ídolos dentro de Corintio, la idolatría, consecuencia de esta forma de vida que existía en el lugar. Amén. Cómo debe vestirse la mujer, cómo debe comportarse, ya que el lugar es considerado como fornicación, por lo tanto las mujeres creyentes debían tener una formación que pues las mantuviera seguras en este sentido. La celebración del Pesaj, entender la resurrección y la ayuda entre hermanos eran parte de las cosas que se hablaba, ¿no? Amén. Entonces, en Hechos 18, antes de ir al libro de Corintios, vamos a Hechos 18, capítulo 18, verso 1, que demuestra que Shaul estaba en Corintio. Amén. Primero estuvo en Atenas, tuvo muchos problemas en Atenas, y luego él viaja a Corintios, y dice: después de esto, Shaul se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma.
Amén. Esta persecución se ha terminado. Siempre a los hijos de Israel lo han estado echando de los lugares. Entonces Shaul fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Amén. Entonces Shaul empezó a trabajar ayudándolos a ellos. Todos los Shabbat discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Shaul se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Yahshua era el Mashiach. Pero cuando los judíos se opusieron a Shaul y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que exaltaba a Elohim, adoraba a Elohim y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Adón con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Shaul. Amén. Una noche el Adón dijo a Shaul en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Shaul se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Elohim. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Shaul y lo llevaron al tribunal. Y dijeron: este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Elohim de una manera que va en contra de la Torá, según ellos. Shaul ya iba a hablar cuando Galio dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o cualquier crimen grave, sería razonable que los escuche. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Amén. Entonces ahora vamos a pasar a la lectura de la segunda carta de Corintios. Aquí el libro de los Hechos pues demuestra que Shaul había visitado Corintios, y vamos ahora entonces a compartir la carta. Shaul, Shaliach de Yahshua HaMashiach por voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo a la Keilah de Elohim, que está en Corinto, con todos los Kadosh que están en toda Acaya. Favor y shalom a ustedes de Elohim nuestro Padre y del Adón Yahshua HaMashiach. Entonces aquí la introducción específicamente habla de hermanos específicos que reconocen a Yahshua HaMashiach. Bendito sea Elohim y Abba de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Padre de compasión y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para
vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Elohim, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Entonces, las aflicciones de los Kadosh provienen de muchas maneras, específicamente en relación a la palabra. Amén. Cuando uno empieza el camino para enseñar la bendita Torah, se multiplican las aflicciones. Amén. Y eso es importante que lo entendamos nosotros como creyentes. Entonces no es una cosa que lo que está hablando aquí Shaul en relación a las aflicciones han sucedido en todas las épocas. Amén. Entonces, al momento de que tú emprendes el camino de enseñar la bendita Torah, empieza a manifestarse los enemigos de la bendita palabra del Todopoderoso. Así que fortalecernos en la emuná y fortalecernos en las oraciones, orar los unos a los otros, nos va a mantener en esa fortaleza. Amén. No tenemos ningún tipo de miedo de ninguna clase, y las oraciones nos ayudan a ser mucho más fuerte y a que las maquinaciones del enemigo no vengan en contra de los hijos del Eterno. Amén. Dice el verso 12: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia, con el favor de Elohim, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también entienden, y espero que hasta el fin las entiendan, como también en parte han entendido que somos vuestra gloria, así como también ustedes la nuestra, para el día del Adón, Yahshua HaMashiach. Con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran un segundo favor, y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminados por ustedes a Judea. Así que el proponerme esto, usé quizá la ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Elohim es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, o no es sí y no, porque el Hijo de Elohim, Yahshua HaMashiach, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Elohim son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Elohim. Y el que nos confirma con ustedes en Mashiach, y el que nos ungió es Elohim, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Ruach en nuestros corazones. Mas yo invoco a Elohim, testigo sobre mi alma,
que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de la fe de ustedes, sino que colaboramos para su gozo, porque por la emuná están firmes. Amén. Capítulo 2, y después hacemos un pequeño resumen. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo les contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo les escribo o les escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo en él es el de todos ustedes, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Amén. Entonces sufría las cosas que sucedían en Corintios, porque los hermanos estaban rodeados de toda esta mala manera de vivir, y muchos se contaminaban, o muchos no eran tan firmes como esperaba. Por lo tanto, su carta estaba en relación a que ellos entendieran que la aflicción que tenía, además de todo lo que sufría, también está relacionada con el comportamiento que ellos tenían dentro de Corintio. Amén. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deban perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este propósito les escribo, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Mashiach, para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Cuando llegué a Troas para predicar la bésora de salvación de Mashiach, aunque se me abrió puertas en el Adón, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Mashiach Yahshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Elohim somos grato olor de Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. Amén. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para ustedes, o de recomendación de ustedes. Nuestra carta son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach de Elohim vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Amén.
Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, o servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Ruach, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí vamos a explicar esto. Cuando dice no de la letra, dice no de la Torá, porque está hablando realmente de la Torá en esta parte, sino del Ruach, porque la letra me muestra dónde está el pecado. Amén. La letra, que es la Torá, me muestra dónde está el pecado. Mas el espíritu vivifica, porque al tener o al estar lleno del Ruach HaKodesh, pues sabemos que debemos vivir en santidad. Amén. Cuando dice la letra mata, pues está realmente indicando que la Torá está mostrando dónde está el pecado de la humanidad. Amén. O de la persona. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio o el servicio del Ruach? Entonces aquí está hablando también de la Torá. Amén. La gloria, que eso significa la palabra del Eterno, que es gloria. Amén. Entonces la gloria provocó en Moshe que resplandeciera su rostro de la Kedushá que había por causa de la palabra. Amén. Entonces imaginemos eso en relación a esa gloria, cuánta mayor gloria el servicio del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Es decir, por el amor de Elohim nos trajo la Sedaká, que es la justicia para salvación. Amén. Entonces, si el servicio de condenación, que era la Torá, que indicaba dónde estaba el pecado de las personas, mucho más abundará en gloria el servicio de la justificación. La salvación vino porque Elohim así lo quiso. Amén. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece, que es la obra de Mashiach. Amén. La que permanece. Pero todo eso proviene de la Torá. Todo lo que está escrito proviene de la Torá. Y al reconocer a Mashiach, pues nosotros encontramos a Mashiach en la Torá, dentro de la Torá. Por eso es que no se desintegra, por decirlo de esa palabra, o no se minimiza la gloria de la Torá, porque realmente es gloriosa. Porque dice el 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Amén. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Entonces lo que perece nos trajo lo que permanece. Y nosotros debemos permanecer en esa gloria. Amén. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Hablamos más claro, dice el Shaliach. Y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el propósito de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque iba a terminar ese proceso. Amén. Por lo tanto, cubría su rostro. Pero el entendimiento de ellos
se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach fue quitado. Amén. Entonces el velo del templo, como se dice, es como si fuera el velo que estaba en el rostro de Moshe como un ejemplo. Entonces si ese velo no se le quita, entonces no reconocen el velo que fue rasgado en el Mishkan por causa de la obra de Yahshua HaMashiach, o en el templo en este caso. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Ese velo se quitará pronto, y ya se está quitando. Hay muchos que son de la casa de Judá que están reconociendo la obra de Mashiach. Amén. 17. Porque el Adón es el Ruach, y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruach del Adón. Amén. Ese es un misterio precioso, porque pues se entiende mucho lo que dice, pero la profundidad de esta expresión no se puede entender, porque es muy grande la gloria que representa la obra de Mashiach. Amén. Cuando se conviertan al Adón, el velo le es quitado. Empiezan las personas a entender la obra de Mashiach, porque el Adón es el Ruach HaKodesh es que tenemos nosotros, es el Adón que nos habla, que nos dice todas las cosas, para que entendamos su obra. Amén. Y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Adón, en Mashiach, amén, ya no está tapado, ahora lo vemos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, amén, es espiritual, la misma imagen. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Bueno, cada vez que leemos imagen estamos hablando de lo espiritual, como por el Ruach del Adón. Amén. Capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este servicio, ministerio de servicio. Ellos le pusieron ministerio porque todas las traducciones son políticas. Por lo tanto, esos nombres pues no son. Ministerio de servicio. Según la compasión que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante del Adón. Pero si nuestro anuncio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, esta parte, pues, si nuestro anuncio está encubierto, entre los que no entienden, es que está encubierto. Amén. El momento que entienden, entonces, pues, estaría ya delante de ellos la verdad para salvación de sus almas, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del anuncio de la Besorá de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. Amén. Yahshua es la Torah viviente. Yahshua es la representación física del Todopoderoso. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahshua HaMashiach como Adonai, como Adón, y a nosotros como sus siervos por amor de Mashiach. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, amén,
que de las tinieblas, eso es la tierra, resplandezca la Torá, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz. Está hablando de la tierra, la luz en la tierra, lo que estudiamos sobre el tema de la apostasía, la segunda parte. Amén. En Yahshua HaMashiach. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Mashiach. Amén. Para que también la vida de Yahshua se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Yahshua HaMashiach, como lo leímos ayer en los últimos capítulos de la primera carta. Él decía, yo muero todos los días. Para que también la vida de Yahshua se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Aleluya. Pero teniendo el mismo Ruach de Emuná, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Adón Yahshua, a nosotros también nos resucitará con Yahshua. Aleluya. Y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que, abundando el favor por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Elohim. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Tenemos que salir de este Shabbat fervientes, y cada día fervientes. Tenemos que mantener nuestra fe, orando, clamando, exaltando al Todopoderoso, y cada día seremos renovados. Amén, en el amor de Mashiach. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Venga a nosotros tu reino. Amén. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son vanidad, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esperamos la vida eterna en Yahshua HaMashiach. Entonces, hasta aquí la explicación del Shaliach ha sido en relación a cosas sinceras, en cosas muy fuertes que permitieran que las personas que leyeran esta carta se fortalezcan en el espíritu y no estén sujetos a las cosas de la carne, ni a los sentimientos, ni a los pensamientos mundanos. Muchas veces, por las cosas que veían, estaban en Corintio, en un lugar como si fuera Nueva York, ¿no? En un lugar donde había muchas oportunidades, mucha riqueza, muchas cosas. Entonces, un creyente que tiene que abstenerse de toda esa mala forma de vivir, muchas veces puede venir a tener complicaciones emocionales en ese sentido. Amén. Entonces Shaliach está mostrándose hacia ellos con la misma necesidad, con las mismas dolencias o aflicciones, sin embargo lleno del Ruach, para que fueran ellos fortalecidos a través de esa emuná que él podía darles a entender en cosas reales, en cosas que eran relacionadas a través de la sangre de Mashiach, y no en cosas simples ni cosas vanas. Amén.
En el capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshace, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Esa es la transformación que nosotros vamos a tener como hijos en el momento que nuestro Mashiach venga, y él hablando incluso en el caso de que fueran asesinados por llevar la palabra del Todopoderoso. No tenía ni siquiera temor de estas cosas. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén. Nuestra alma va a cambiar de cuerpo, vamos a tener un cuerpo espiritual. Amén. Una habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este Mishkan gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. La vida eterna. Mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado las arras del Ruach HaKodesh. Amén. Las arras del Ruach. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Adón. Hay un paréntesis ahí. Pero el verso 8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Adón. Amén. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Así, estando en este cuerpo o estando en el Ruach, serle agradable. Amén. Entonces está hablando de la ausencia en este cuerpo, pues porque andamos por emuná y no por vista, ¿ok? Andamos por fe, creyendo en las promesas de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y esa frase siempre se decía: yo ando por vista, yo ando por fe y no por vista, yo ando por fe y no por vista. Pero nuestra fe nos lleva a ser obedientes en una función. ¿Y cuál es la función? Cumplir los mandamientos del Adón Yahshua HaMashiach. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio nos tocará a todos. Amén. Cuando reconocemos la obra de Mashiach, entonces nosotros debemos salir aprobados. Porque al reconocer a Mashiach, entonces andamos a través de la emuná, nuestra fe, y nuestra fe tiene al Ruach HaKodesh en nuestra vida, por lo tanto no pecamos. Lo que puede hacer distinto esto es andar en pecado. Sin embargo, la carta es enviada en un momento adecuado que la persona pueda hacer teshuvah, hacer arrepentimiento, regresar a los pies de Mashiach y restaurar su vida. Amén. Reconciliarse con el Adón. Por lo tanto, es importante que nosotros debamos vivir como dice el Ruach HaKodesh, para que lo que vea el Adón sea bueno y podamos ir delante del trono del esplendor de Yahweh. 11. Conociendo pues el temor del Adón, persuadimos a los hombres, pero a Elohim le es manifiesto lo que somos. Amén. Y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el alma. Porque si estamos locos es para Elohim,
y si somos cuerdos es para ustedes, porque el amor de Mashiach nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ya eso lo estudiamos, ¿verdad? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, nuestra vida en esta tierra, lo que queda de nuestra vida en esta tierra hasta la venida de Mashiach, ya no lo hacemos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no hay intimidad con aquellos que conocíamos en la carne. No hay intimidad. Y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ya estamos en él. Amén. Ya estamos en él, por lo tanto no tenemos vínculo con la carne, ni con las cosas de la carne. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el video del servicio de la reconciliación está toda esta parte de la Torah, de la palabra que estudiamos. Que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Elohim ruega por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Mashiach, reconcíliense con Elohim. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos sedaká de Elohim en él, un regalo, para que nosotros fuéramos hechos un regalo de Elohim en Yahshua. Amén. Qué bonito, qué bonito. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciba en vano el favor de Elohim, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Amén. Nos llegó el anuncio de salvación. Vayamos en pos de él. Amén. Mientras vivamos. Por cuanto las personas dicen: no, todavía no ha llegado mi tiempo, y le hablas la palabra y le dices cómo es la palabra y el tiempo de arrepentimiento. No, todavía no ha venido mi tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Si ya está dicho. Esa carta, ¿cuándo se hizo? En el año 52. Llevamos 2000 años arriba de eso. Que no ha venido mi tiempo. No, esa persona no quiere salvación, porque también es como si fuera un juega vivo, ¿no? Ya viene, entonces me voy a convertir ahora, ¿no? Un año convertido y ya voy a los pies del Señor. Entonces es como si la persona piensa que el Eterno es alguien que uno puede persuadir de una manera mundana, diabólica, y eso es imposible. Por lo tanto, estas personas nunca se podrán salvar, porque siempre tuvieron la viveza de querer ser como ellos querían, y luego venir disque a los pies del Adón para salvación, después de haber hecho cantidades de cosas conscientemente. Entonces es como un consuelo propio para que ellos sigan en su mala forma o mala manera de vivir. Pero hay aquellos quienes tienen la Torah en la mente y en el corazón, para que reciban esta palabra y la reciban no adulterada, limpia, como el Eterno nos ha permitido a nosotros que la recibimos. Amén. Para que, entendiendo la verdad, podamos ir en pos de ella y salvar nuestras almas. Vivir en Kedushá es una preciosura, es un estilo de vida que al momento que vamos en pos de esa formación, vamos aprendiendo y vamos desechando las cosas que no son agradables delante de Elohim.
Amén. Y hay cosas que de repente nos gustaban, pero al momento que tú sabes eso no le agrada al Eterno. El amor por el Eterno es mayor y hace que todas estas cosas sean desechadas a la basura. Amén. Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Aún el Shalía decía, si fuera por mi familia me hago anatema, pero lo que he recibido es como si él nos dijera, lo que he recibido es tan grande que no se puede, no se puede. Yo no. También decía, el vivir para mí es Mashiach y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a verlo de inmediato. Ya tengo ganada la carrera. Amén. Entonces esta exhortación era tan grande y tan genuina. Estas palabras que tenía el Ruach HaKodesh, que venían con el Ruach HaKodesh, penetraban en aquellos que la leían, y actualmente así sucede. Amén. Porque el Ruach está en nosotros, porque nuestra alma ya está amoldada a nuestro Elohim. Por lo tanto, por eso las personas no nos entienden, porque el velo no se les ha quitado. El velo no se les ha quitado. Entonces dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es ahora. Aquí está el día de salvación. En una persona común que lee eso, es hoy. Sí, es hoy. Arrepiéntete. Ahora mismo el que está leyendo, el que está escuchando esto, este es el momento. Ese es el momento para salvar su alma. Amén. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro servicio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros, como siervos de Elohim o ayudantes en la obra de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Ruach HaKodesh, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Elohim, con armas de sedaká, de justicia, a diestra y a siniestra, por todos lados. Amén. Como desconocidos, pero bien conocidos, la gente bien que nos conoce, pero actúan como si no nos conocieran, pero somos conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Entonces muchas personas nos ven y dicen, pero tú no tienes la salvación porque tú no prosperas. No está viendo el Shalía todo lo que pasaba. Y decía, en estos días conversaba con mi familia y dice, todos los profetas fueron golpeados. Todos los profetas fueron golpeados. ¿Dónde vivían? Escondidos porque lo iban a matar. ¿De dónde estaba el otro? En el desierto, porque no quería tener conexión con la gente del mundo, haciendo las cosas del mundo. ¿Ya? Preferían hacer eso antes de ser calificados en medio de todos ellos que andaban en sus propios caminos. Entonces dice el 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, hablando de la salvación. Si tú tienes la salvación, tú lo tienes todo. Amén. Tú lo tienes todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh corintios, oh panameños, oh gringos, oh canadienses, oh colombianos, igual para todos. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estés estrecho en nosotros. Pero si son estrechos en ustedes, en su propio corazón, pero sí sean, estrechos en sus propios corazones. Pues para corresponder del mismo modo, enséñense también ustedes. Amén. Dice el 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, la luz con el mundo? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? Está hablando de un dios pagano que ahí mismo adoraban. ¿O qué parte el creyente con el que no cree? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Los ídolos que ya mencionamos al principio de esta enseñanza. Porque ustedes son el templo del Elohim vivo, viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Adón, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Aleluya. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Amén. Ciertamente todos estos ídolos y todas estas cosas se mantienen todavía en la tierra. Amén. La gente tiene que entender que reconocer a Yahshua HaMashiach no está relacionado con las religiones, no está relacionado con las creencias romanas y de todo lo que ha venido desde el tiempo de Roma. Amén. Porque todas son hijas. Sin embargo, el Todopoderoso nos muestra el camino de la verdad para que salgamos de esa mala manera de vivir. Y vamos a cerrar en el 7, vamos a terminar en el 7. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la Kedusha en el temor a Elohim, Amén. La traducción correcta es temor a Yahweh, temor a Elohim. Admítannos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuerza, conflictos, de dentro, temores, pero Elohim, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a ustedes, haciéndose saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Amén. Entonces, como si Tito llegó a darle la noticia a él de que necesitaban a Shaul en ese lugar. Amén. Porque aunque se contristan con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque han sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte, porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación. Amén. Eso lo hemos vivido todos, ¿verdad? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es otra cosa. Porque aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Elohim, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Elohim. Por esto hemos sido consolados en sus consolaciones, en su consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su rúa, su espíritu, por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con él, respecto de ustedes no he sido avergonzado, sino que así como en todo les hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Bendito es el Abacadosh. Bendito es el Abacadosh. Entonces esta Keilah, digo yo, tiene un amor especial por el Shaliach, ya que la forma en cómo les expresaba la necesidad de que fueran Kadosh, pues está en relación a que había un amor fraternal muy grande. Amén. Y el entender cada uno de nosotros en este tiempo esta bendita palabra del Todopoderoso nos enseña a que nuestra manera de vivir debe ser siempre de la manera que al Eterno le agrade y que permita que todos podamos ser como luz en medio de este mundo para que otros entiendan y pues se puedan ser persuadidos por lo menos con la forma de vivir que el Eterno nos permite en relación a la santidad, en relación a la búsqueda del Todopoderoso, al cumplir sus mandamientos, al hacer todo lo que Él nos ha enseñado, nos ha dicho que debemos hacer. Amén. Entonces, pues esta parte de la reunión termina hasta aquí. Vamos a estar haciendo estudio de las cartas para que sepamos toda la trayectoria de los Shaliach, de los apóstoles de nuestro Adón, de manera que podamos entender mucho más todas las situaciones que vivieron y además los anuncios de parte del Ruach HaKodesh para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer una oración dándole gracias al Todopoderoso por este tiempo y entregar entonces el Shabbat. Amén. Bendito es el Todopoderoso. Padre amado Yahweh, te damos gracias por este precioso Shabbat. Abacados, el cual te entregamos en este momento, no sin antes primero darte gracias por tu presencia. Abba, bendito es tu nombre para siempre. Exaltamos tu nombre, bendito Elohim. Exaltamos tu nombre, Padre amado todopoderoso. Sea tu voluntad sobre esta Keilah, sobre esta congregación. Sea tu nombre puesto en la frente de todos nosotros, bendito Padre. Oramos por Israel, bendito Elohim, por aquel ataque que sufrieron Abacadosh con fuego. Te rogamos que tu compasión esté sobre tu pueblo, sobre nuestros hermanos de la casa de Judá. Te rogamos para que sus días sean protegidos con tus malaj, bendito Padre. Tu ayuda esté sobre el pueblo de Israel, sobre la casa de Judá, bendito Elohim. Guárdalos, presérvalos, Padre eterno, a los que han de ser salvos. Abba, protégelos, Abacadosh, que tu rúa bendito esté sobre ellos. Bendito eres, Padre eterno, y que tu gloria se manifieste, Abba, en nuestros hogares, que no cese el alimento, la provisión, que todas las cosas que Abacadosh oramos en este día, tú las otorgues a tus hijos, Abacadosh, aquellos que necesitan. Padre amado, la viuda, el menesteroso, al necesitado, sean provistos de todo tipo de bien. Al extranjero también, bendito Elohim. Rogamos, Padre, que tu compasión
nos ayude en este tiempo, bendito Padre. Que las cosas que necesitamos sean suplidas para que tu nombre sea exaltado, bendito Elohim. En nuestra morada permanece tu nombre, Padre eterno, y no permitas que seamos avergonzados. Aparta el enemigo de nosotros. Quita toda palabra que haya venido en nuestra contra, de cualquier lugar, de altares, de pensamientos de las personas que no reconocen tu nombre, Abba, de conversaciones entre ellos, bendito Elohim, que nos hayan mencionado, Abba, en maldad o diciendo cualquier cosa en nuestra contra. No permitas que ninguna de estas cosas vengan en pos de nosotros, bendito Elohim, sino que seamos protegidos con el Ruach HaKodesh, Padre eterno, y que tu nombre sea exaltado para siempre. Abba, que tu nombre sea anunciado desde nuestras casas, desde nuestros labios, desde nuestra vida, en todo lo que hacemos, Padre eterno, que seamos luz en medio de las tinieblas, en medio de esta tierra, Abba Kadosh, y para la exaltación de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que sea anunciado tu nombre, Abba, aquellos que pues están escuchando estos videos, Abba Kadosh, y te damos gracias por tu compasión, para que por lo menos, Abba, uno se salve. Tu palabra dice que donde un pecador se arrepiente, hay fiesta en los Shamaín. Y rogamos, Abba Kadosh, que un remanente, tu remanente, escuche y se salve, bendito Padre Celestial. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias por esta preciosa familia, por esta coinonía que nos has permitido, porque somos familia todos, bendito Elohim. Así lo sentimos, bendito Padre. Y yo te ruego, Abba, que tu amor y tu compasión esté en cada uno de los que estamos aquí reunidos, y que un día podamos reunirnos y exaltar tu nombre, para la gloria de tu nombre, bendito Abba y todopoderoso, Yahshua HaMashiach, amén, beomen. Bendito es el Abba Kadosh. Y les deseamos Shavua Tov.